Todo bien, Lucas. Está concurrida la clase. Yo sé que es temprano, pero por ahí somos poquitos hoy. Sí, bueno, es algo que nos pasa también en la presencialidad, ¿no? Bueno, hay, digamos, nos ha pasado sobre todo al final del año, porque, bueno, o sea, hay cursos y cursos, ¿viste? Hay horarios que son por ahí un poco más para gente que trabaja, entonces por ahí se les complica más. Horarios a la mañana que son más disponibles. Entonces todos los cursos tienen, obviamente, una cantidad variable de alumnos. La cantidad de alumnos que suele haber en los cursos es distinta. Prácticamente, sí, sí, sí. ¿No? Me ha pasado, pero como te digo, o sea, pasa el primer parcial y ahí, viste, desaparecen algunos. Vienen las vacaciones junto con el segundo parcial y desaparecen otros. Y ya llegando al cuarto parcial, imagínate, después de rendir el cuarto parcial, ya generalmente son pocos los que asisten. Y sí, nos ha pasado en la presencialidad de dos, tres personas, así en el laboratorio. Pero bueno, es, digamos, más o menos normal a esta altura del año. Así que hoy vamos a hacer algo divertido, va, para mí divertido por lo menos. Vamos a dibujar un poco con Python. Vamos a dibujar, claro, con TK Inter, con Canvas. Vamos a dibujar para chusmear un poquito cómo armar unos fractales. Es divertido, bueno, por supuesto, cada uno tiene su propio. Hola Natalia, hola Valentín, perdón, recién abro el chat. Cada uno tiene su propia interpretación de lo que es divertido, ¿no? Por supuesto, pero siempre que uno puede dibujar algo, puede graficarlo, a mí por lo menos me parece interesante. Así que abre algunas oportunidades. Eh, Sobre todo, yo no sé si se acuerdan que en el digamos, en las fichas que hay publicadas en el aula virtual, sobre todo al principio hay unas fichas que son fichas opcionales, con algo de PySimple GUI para hacer interfaces gráficas. Entonces, digamos, ese tipo de cosas siempre tienen alguna alternativa o algún interés por lo menos especial para que los que nos gusta meter mano. Sí, lo que pasa es que imagínate que la materia en sí es algoritmos y estructura de datos. Lo que nosotros vemos son justamente estructuras de datos y algoritmos. Lo que es gráfico en sí, digamos, no entra dentro del programa y nos desviaría mucho de lo que tenemos que explicar. Entonces, por ese motivo es que se agregaron esas fichas como opcionales. eh, digamos, se las dejó publicadas en el aula virtual para quien tuviera el interés y quisiera ir chusmeándolas, pero no se dan ni en el teórico, ni en el práctico, ni se dan en la materia. Imagínate, si no, que si nos ponemos a hablar de ventanas y botones y comportamiento, no tenemos espacio para los temas, digamos, que tampoco son pocos lo que vemos en el año. En este caso en particular, lo que vamos a charlar ahora en 2 minutitos, ya no está como opcional, sino que es parte de la ficha como una introducción. Pero, pero sí, siempre despierta interés. Bien, bueno, esperamos 2 minutitos más. Son 16:36, 16:38 arrancamos y empezamos a tirar unas líneas de código, a ver qué pasa. Bueno, cómo la van llevando? Sé que tienen una semana complicada de parciales, al margen de AED.
Digamos, sé que tenían varios parciales, ¿puede ser? Ajá, son en grupo, digamos. A esos te refieres que le sacaron. Ok. Bien, perfecto. Una menos para preocuparse. Sí, ahora nos tocan un montón de parciales y es Bueno. como que uno tiene menos pilas ya, estamos cansados, hay que hacer el último esfuerzo. Sí, 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 al final del año. Ay, sí, Es justamente es el último esfuerzo, pero uno llega cansado, llega medio complicado, pero bueno, hay que darle. profe, para el año que viene, em, ¿es muy concurrido el horario de la mañana, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que venimos 2 años de virtualidad en donde la cantidad de alumnos se inscribió, se aumentó mucho. La verdad desconozco cómo va a ser, digamos, qué nos vamos a encontrar el año que viene, suponiendo que volvemos a la presencialidad. Eh, no sé con qué nos vamos a encontrar. La cantidad de inscritos va a ser más, menos. Así que no sabría decirte, pero bueno, digamos, al margen que sea muy concurrido, ¿no? Si tenés la oportunidad, si a vos es el horario que te queda mejor y tenés la oportunidad de Ah, anotarte, ya anotate, digamos, no habrá problema. Pero sinceramente, la verdad, no sé con qué sorpresa nos vamos a encontrar sobre sí, la cantidad de gente, porque estos últimos 2 años han sido muy alto el crecimiento claro, de inscriptos. claro. Bueno, vamos a empezar entonces. Les prometí que íbamos a dibujar un poquito y para eso les voy a compartir ahora la pantalla. Bien. Bueno, cuando hablamos de dibujar, digamos, de hacer algún gráfico dentro de una ventana en una aplicación, incluso en Python, digamos, no hay diferencia, no hay alguna diferencia en este sentido, hay una o dos cositas que son las primeras que tenemos que conocer. Lo primero que tenemos que conocer, ¿sí? No importa cuál sea el lenguaje, es cuál es el marco de referencia, o cuál es el sistema de coordenadas con el cual vamos a trabajar o cómo se maneja el dispositivo con el que estamos por trabajar. En ese sentido, ustedes habrán, tal vez les recuerda al ejercicio del robotito, ¿sí? Pero lo primero que tienen que hacer es ubicarse. Seguramente les suena a ustedes el término resolución, la resolución de un monitor, la resolución de un televisor. ¿Han escuchado resolución antes? ¿Les suena de algo? Del ejercicio. Pero, por ejemplo, cuando dicen monitores, tal cual, cuando se voy a comprar un monitor de alta resolución, no me voy a comprar un televisor de alta definición o alta resolución, HD, Full HD, 4K. Exactamente. Eso. ¿Cuánta- 4K sería ¿Qué 4000 dices? píxeles, ¿no? A ver, Chicos, eh, ¿me escuchan o no? se le tilda, profe. ¿Me escuchan? Hola. A ver ahora. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Bárbaro. Bueno. Exactamente lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Y todos los televisores, cuando ven los videos en YouTube, dice este está en 720p, 1080. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando medimos una pantalla, un monitor, lo que decimos es
ok, una cosa es la dimensión física, no tiene tantos centímetros de ancho, tiene tantos centímetros de alto, o la diagonal, que es lo que realmente se mide. ¿Sí? Eso es tamaño físico. Pero adentro, la cantidad de puntos, digamos, que se comprenden de ese pendiente, ¿sí? Esa cantidad nos da la resolución. Cuanto más puntos tenga yo en el mismo espacio, voy a tener mejor resolución, voy a ver las cosas mejor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un monitor que les dice, este monitor tiene una resolución de 1920 por 1920 puntos de ancho y 1080 puntos de alto. Cada punto de eso, cada píxel, uno le puede cambiar, ponerle un color. Y al cambiarle y ponerle un color a cada punto de uno conforma una imagen. Si la ponen veces, Full HD. O sea, son como 4 monitores de Full HD puestos. O sea, serían 2 veces 1920, o sea, 3800 y tanto por 2160. Los píxeles vamos a decir que sí, digamos. En realidad es una composición de 3 colores que te puede dar una variedad importante de colores. ¿Se sigue cortando? Estamos... No, a mí también me pasa que el profe se lo ve tildado así, pixelado, y hasta se le escucha cortado. ¿Y vamos mejorando o seguimos igual? Saque la cámara, profe, ¿Mejoramos o no? fíjese con eso. Voy a sacar la cámara, sí. A ver ahora, ¿estamos mejor? Ahora se lo escucha bien, para mí. Bueno, si no, avísenme y me paso a los datos del teléfono a ver si mejor. Bueno, entonces les decía, ¿sí? Digamos, un píxel se combina generalmente por 3 colores y las distintas combinaciones de esos 3 colores nos van a dar una gama de colores importante. Pero bueno, básicamente entonces el punto central de esto es que si ustedes quieren dibujar algo, tienen que ubicarse dentro de este eje de sistema de coordenadas del monitor. Si decimos, por ejemplo, que el monitor tuviera 1600 por 900, estaríamos diciendo que tiene 1600 píxeles, puntos de ancho y 900 de alto. ¿Bien? Las resoluciones que más les deben sonar a ustedes, bueno, hoy en día puede ser 1366 por 768, 1920 por 1080, no importa, digamos, cada monitor tiene su resolución. Ahora bien, ¿cómo se toma este sistema de coordenadas? Como ven acá estas flechas, el punto 00 es la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando nosotros digamos que estamos hablando del píxel 00, estamos hablando de la esquina superior izquierda de la pantalla. El eje que llamamos de las X crece hacia la derecha de nuestro monitor, y mucha atención, el eje que llamamos de las Y crece abajo, ¿sí? Que es contrario a lo que ustedes podrán recordar en el signo matemático. Fuera de eso, Se le este corta, marco profe. de coordenadas de esta referencia, bueno, a ver si me cambio de... A ver, esperen un segundito. Un segundito. A ver ahí, ¿qué tal? Ahí se le escucha bien. Bien. Bueno, ahí me pasé los datos móviles, vamos a ver cómo progresa la cosa. Justo se le dio por molestar en este momento la conexión. Entonces les decía que la esquina superior izquierda de la pantalla es el 00. Cuando decimos que nos movemos en X, estamos diciendo que X crece hacia la derecha de nuestro monitor y que Y crece hacia abajo. ¿Sí? Es la única diferencia que ustedes pensarían a lo mejor cuando vieron análisis matemático o trabajaron con álgebra,
que y crecía para arriba. Bueno, acá como la referencia está arriba a la izquierda, x crece para la derecha e y crece hacia abajo. Entonces, si yo quiero poner un valor en el píxel 900, 400, estoy diciendo que me estoy moviendo 900 píxeles hacia la derecha y 400 píxeles hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá en cuál es la referencia y cómo trabaja? Sí, profe. Bien. Bueno, eso es un entendimiento, digamos, principal, como para saber cómo estamos ubicados, dónde está nuestra pantalla y demás. Ahora bien, ¿qué necesitamos en Python? Ahora sí ya metiéndonos a Python, para poder trabajar con algo de esto, para poder decir, bueno, yo acá quiero una línea, quiero un rectángulo, quiero hacer algo dentro de esta pantalla. Necesitamos seguir con este pequeño checklist, esta pequeña lista de cosas. Si, Nair, necesitamos un módulo, vamos a trabajar con uno en particular que se llama tkinter, ¿sí? que lo tienen disponible con la instalación de Python. Y nosotros para esto necesitamos, ya pensando dentro de Python, en primer lugar, crear una ventana, ¿sí? Imagínense, ustedes dicen, bueno, yo quiero dibujar algo, quiero un programa que muestre una ventana con dibujo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear esa ventana, ¿sí? Segundo, crear lo que llamamos un canvas o un lienzo. Imagínense ustedes cuando decimos lienzo o canvas, ¿vieron cuando los artistas, los pintores dicen empiezo con un lienzo en blanco, que agarran un rectángulo, ponen una tela y está totalmente en blanco y empiezan a pintar ahí? ¿Se ubica en esa imagen? Bien. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros, una cosa es la ventana, que es una ventana como cualquier otra ventana de su sistema operativo, pero adentro de esa ventana necesitamos un espacio donde poder dibujar. A ese espacio le llamamos lienzo o canvas, que es el nombre en inglés. Como un paint, exactamente. Hay que definirlo, hay que crear la ventana, después crear el lienzo, después dibujamos, hacemos lo que queremos, digamos un rectángulo, una línea, lo que hiciera falta, y finalmente necesitamos hacer lo que se llama iniciar el loop de control de la ventana. Ya les explico qué significa eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para crear una ventana? Que es algo que no hemos hecho hasta ahora nosotros en Python. Para crear una ventana, que es el paso 1, simplemente fíjense que tenemos que hacer el import de este módulo que les decía tkinter, y luego hacer ventana igual a t con mayúscula, k con minúscula, y paréntesis abiertos y paréntesis cerrados. Fíjense que es exactamente igual que qué cosa. Esa primera línea que dice ventana igual a tk. ¿Qué les hace recordar una sintaxis así? Una clase, registros, ¿sí? Exactamente, Mariano. Cuando creábamos, por ejemplo, un registro, no sé, del tipo alumno, hacíamos alumno, paréntesis, y que no tenía ningún parámetro de la función constructora. O le pasábamos parámetros. ¿Sí? Sí, porque estaríamos hablando de un objeto. Claro, estamos hablando de un clases son objeto objetos. que no les decimos así en esta materia porque tiene que ver con otro paradigma que van a ver el año que viene, pero bueno, esencialmente son objetos o registros en este caso. Después, opcionalmente, ¿sí? Opcionalmente, le podemos poner un título a la ventana y lo hacemos a ventana.title y le pasamos una cadena, ¿sí? ¿Qué significa TK? TK es el nombre del framework, digamos, que les permite dibujar en cualquier plataforma y nosotros vamos a usar eso para Python. ¿Y qué son esos parámetros de resolución que nos dice, nos preguntan ahí? Fíjense, con TK corchetes, con TK paréntesis, creamos la ventana. Con ventana.title le dimos el título, si queríamos, y con ventana.geometry le explicamos qué tamaño y qué forma queremos que tenga la ventana. Fíjense que esto que estamos haciendo acá, le estamos pasando a esa función geometry, le estamos pasando una cadena de texto que le dice 4 cosas. Lo primero es le decimos qué ancho queremos que tenga la ventana.
En este caso, por dar un ejemplo simple, decimos, bueno, quiero que tenga 1600 píxeles de ancho, ¿sí? Quiero que tenga 900 píxeles de alto, y las últimas dos valores dentro de la cadena esa que dice más 0 y más 0, le estamos diciendo en qué posición de la pantalla queremos que aparezca esa ventana. O sea, si yo en vez de decirle 0, 0, que le estoy diciendo que empiece dentro son valores de X e Y, en vez de decirle que empiece en el borde superior izquierdo de la ventana, le podría estar diciendo que empiece, no sé, en el 150, y mi ventana va a aparecer en otro lugar. ¿Sí? Es la posición en la que queremos que aparezca la ventana. Bueno, eso era lo primero en el checklist, que ya lo vamos a hacer, por supuesto, en el código. ¿Sí? Crear una ventana. Lo segundo era crear el lienzo, porque a lo mejor yo tengo una ventana grande, pero yo quiero dibujar solamente una porción chiquita de la ventana. Entonces, ¿cómo creo este lienzo? ¿Cómo creo este canvas? Y bueno, muy parecido. Canvas, que es el nombre, digamos, del tipo de registro, por así decirle. El primer parámetro que le paso a la función constructora es la ventana que creamos antes para decirle, vos vas a hacer un lienzo que va a estar dentro de esta ventana. ¿Y cuál va a ser el ancho y el alto? No de la ventana, sino que cuál va a ser el ancho y el alto del lienzo sobre el cual voy a poder dibujar. ¿Sí? Y después también le digo que se ubique al principio de la ventana con esta funcioncita llamada grid. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces creamos una ventana y creamos adentro un componente para poder dibujar ahí adentro. ¿Estamos hasta acá? ¿Canvas viene en el módulo de TK-Inder? Sí, todo lo que vamos a usar viene con TK-Inter, sí. Ah, bueno. ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, lo tercero ya está. Decimos, tengo la ventana y tengo el lienzo. Bueno, ahora podré dibujar. ¿Cómo puedo dibujar adentro? ¿Qué cosa puedo hacer? Bueno, por ejemplo, puedo agarrar al lienzo que tenía, ese canvas, y decirle crear un rectángulo en esta posición y con estos parámetros. Ya les explico ahora qué significa eso. ¿Es muy parecido a Pygame? Sí, porque digamos hay cosas que se manejan de manera muy, muy similar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que cree un rectángulo y ustedes dirán, ok, pero pues yo para crear un rectángulo tengo que darle al menos, especificarle dos puntos, ¿sí? El punto superior izquierdo y el punto inferior derecho. Y si yo especifico dos puntos, podré construir un rectángulo que toque esos dos puntos, ¿sí? Bastante, digamos, bastante natural para nosotros pensarlo de esa manera. Bueno, estas coordenadas que le estamos pasando acá son el valor de la izquierda, o sea, el valor de X de la izquierda, el valor de Y de la esquina superior izquierda, o sea que le estoy diciendo que el rectángulo va a empezar en las coordenadas 150, y el segundo par de valores son las coordenadas en X e Y del punto inferior derecho del rectángulo. Noten, por favor, que las cuatro coordenadas estas, los cuatro valores estos indicando las dos coordenadas, están entre paréntesis, porque es una tupla, que es un solo parámetro para decirle qué forma tiene el rectángulo. El segundo parámetro, outline, yellow, le estoy diciendo que quiero que el perímetro de ese rectángulo, o sea, la línea, el dibujo de ese rectángulo, sea en este caso amarilla. ¿Sí? Y el tercer parámetro que le estoy pasando acá, donde le estoy diciendo fill igual a blue, le estoy diciendo que quiero que esté pintado, que el relleno de ese rectángulo sea azul. Entonces, si yo hago esto, así como está acá, ya voy a tener que dentro de ese lienzo dibujé un rectángulo, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Ahora bien, falta un toquecito. En nuestro checklist era crear la ventana, crear el lienzo, dibujar dentro del canvas, y dice iniciar el loop de control de la ventana. ¿Qué es eso?
Eso significa que yo tengo que darle esta pequeña orden a la ventana para que la ventana se muestre y empiece a permitirme mostrar lo que yo dibujé sobre ella. ¿Por qué se llama un loop? Bueno, porque las ventanas, la forma que tienen de trabajar las ventanas, es que están siempre escuchando a ver qué pasa sobre ellas. Si uno le pasó el mouse por encima, si el sistema operativo le dijo que se dibuje de vuelta. Entonces, hasta que nosotros no ejecutemos ventana.mainLoop, no vamos a ver, digamos, nada, por más que hayamos dibujado en el Canvas y por más que hayamos creado todo correctamente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Ahora lo vamos a hacer en código. Bueno. Déjenme ver. ¿Cómo estamos ahora? ¿Me escuchan? ¿Me ven o seguimos flojos de conexión? Bien. Perfecto. Le vemos, bueno, profe, le vemos. Bárbaro. No es que qué gran cosa verme, pero bueno, por ahí es más fácil si hago algún gesto, es más fácil de seguir. Sí, profe. Bueno, así no está haciendo gestos a lo loco. Claro, yo estaba ahí y no pasaba. Bueno, cualquier cosa avísenme si se vuelve a poner molesto. Bueno, un programita Python como los de toda la vida, alguna función que la llamamos como se nos ocurra, y tenemos cuidado con revisar si estamos ejecutando el módulo principal. Como bien decían ustedes, para poder trabajar con esto vamos a necesitar usar el módulo TK. TK se llama el framework, digamos, e inter es por interfaz. Entonces, TK inter es la interfaz entre Python y esto que nos permite, digamos, crear las ventanas y demás. Entonces, from TK inter import asterisco, por ejemplo, para importar todo lo que hay. En nuestro principal habíamos dicho que lo primero que íbamos a hacer era crear la ventana. Ventana, o como lo quieran llamar, era igual a T con mayúscula, K con minúscula y nada más. Podíamos ponerle un título, ventana.title, primera ventana, o algo así. Y después dijimos que lo que teníamos que hacer era setearle la geometría a esa ventana, ¿sí? Que teníamos la posibilidad de darle el tamaño, de decirle cómo queríamos que arranque, ¿sí? Cuáles iban a ser los valores, el valor de posicionamiento, ¿sí? Dónde podía empezar y demás. Bueno, una opción que tenemos es decirle que queremos que ocupe todo el ancho y todo el alto del monitor que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ancho de la pantalla completa, lo podemos obtener de la siguiente manera. Ventana.winfo screen width. Eso nos da el ancho de la ventana, o sea, de nuestro monitor. Alto de la pantalla es igual a ventana.winfo, o sea, información de la ventana, .screen height. Eso nos da el ancho. Entonces nosotros podríamos configurar la ventana para que ocupe todo. Ventana.geometry. Y acá dijimos que este parámetro era una cadena. Como es una cadena de texto, ¿sí? La podemos generar como nosotros querramos, concatenando, con format, con fstring, como tengamos ganas. ¿Qué es lo que va primero? Primero el ancho y luego una X, como diciendo 1600 por 900, por ejemplo. Luego va el alto y luego le decíamos si queríamos que empiece en 0 o si queremos que empiece en cualquier lugar. Si yo quiero algo que sea todo lo ancho y todo lo alto de la ventana, .format, ancho pantalla, alto pantalla. O sea, es una cadena de texto. Ustedes la generan como quieran, acaba el ancho, va una X, el alto, y luego más, ¿dónde queremos que empiece?
en X y más donde queremos que empiece en. Ya van a ver cuando yo ejecute esto, que ya les explico por qué, a mí me va a parecer demasiado grande, pero ya vamos a charlar de por qué. Esto era lo primero, la ventana. Lo segundo que necesitábamos era el canvas, ¿sí? Este lienzo. Entonces, ahora el lienzo. Y dijimos que el lienzo era igual a un canvas que iba a trabajar en esta ventana, ¿sí? Que iba a tener un ancho igual al de la ventana, por ejemplo, ancho pantalla, y que iba a tener un alto igual al alto de la pantalla, ¿sí? Como para ocupar toda la ventana que acabamos de crear. Y finalmente nos faltaba decirle que ese lienzo va a estar ubicado al principio de la ventana. O sea, lienzo.grid en la fila 0, columna 0 de nuestra ventana. Nos faltaba además lienzo en sí es un registro, digamos, o un objeto, como charlábamos recién. Es el que representa al lugar donde dibujar. O sea, es fijo, sí, porque vos creaste uno y trabajás con ese. ¿Sí? Profe, me haría una pausita para poder escribir hasta donde escribió recién. ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿Cómo? Podría parar unos segunditos, así escribo, termino de escribir y así no se mueve tan rápido. Ah, bien. Sí, bueno, igual este código lo tienen también en la ficha, ¿sí? Si lo quieren ir siguiendo ahí, pero si no, mientras tanto, tenemos esto acá. ¿En qué ficha, Profe, profe? Ficha 27 una duda. sobre fractales. Sí, Bien. José. ¿Por qué cuando usted indica el ancho de pantalla tiene que poner ventana antes de WINFO? ¿Por qué? Ventana, Porque, punto. claro, No afecta porque nada a la ventana. no afecta a la ventana, sino que la ventana es la que sabe cuál es el ancho de la pantalla. Así funciona, digamos, dentro de TK Inter. No tengo otra manera de obtener el ancho de la pantalla, en este caso, que preguntárselo a la ventana. Internamente, bueno, hay motivos de los cuales, por qué esto ocurre así, pero básicamente, digamos, porque de la ventana me sabe decir cuál es el ancho que Pero tiene la... entonces, el ancho se lo consulta a la ventana y después con Geometry le aplica ese ancho a la ventana. ¿Sí? Exacto, yo le estoy pidiendo cuál es el ancho de la pantalla y después le digo que la ventana quiero que sea igual de ancha que la pantalla. ¿Sí? Entonces, Okay. como vos decís, estos dos no afectan. Este es el que le está diciendo qué forma quiero yo que tenga la pantalla. ¿Sí? Bien. Nos faltaba dibujar algo, ¿sí? Y también dijimos que no íbamos a poder ver nada hasta que no llamáramos al main loop, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podíamos decir lienzo, punto, create, rectangle, y dijimos que el primer parámetro que le vamos a pasar era una tupla diciéndole la posición en la izquierda, por ejemplo, no sé, 50 en izquierda, la posición en I del primer punto, 50, o sea, estamos definiendo el punto de arriba a la izquierda, y este rectángulo va a ir, por ejemplo, hasta la coordenada 200 en X a la derecha, y para abajo va a bajar, no sé, 150 puntos. O sea que voy a tener un rectángulo que empieza en el punto 50, 50 y termina en el 200, 150, y todo ese va a ser el rectángulo que vamos a tener aquí. Bien, ahora nos faltaba entonces decir ventana, punto, main, loop. Y si ejecutamos esto, deberíamos ver por lo menos nuestro rectángulo. Vamos a ejecutar. ¿Qué pasó? Haste. Escribí mal. Siempre lo escribo al revés, haste. ¿Qué pasó? Me apareció una ventana gigante.
¿Por qué me aparece una ventana gigante que no entra en el ancho del monitor? Bueno, porque yo tengo dos monitores. Entonces esto está detectando el ancho de los dos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser achicarlo a propósito el tamaño de la ventana. Pero fíjense que al margen del tamaño de la ventana que salió gigantesca, tengo mi rectángulo en 50 píxeles a la izquierda, 50 píxeles para abajo, y que termina en 200 píxeles y 150 píxeles para acá. ¿Lo ven? Con 50-50 definimos el punto de arriba a la izquierda, y con 200-150 hemos definido el punto de abajo a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Lo que yo voy a hacer para que no aparezca esta molestia que tiene que ver, como les decía, que yo tengo dos monitores, estoy usando dos monitores, voy a decirle que tiene 700 por 700 y ahí se va a ver, para nosotros se va a ver más fácil. Ahora si lo vuelvo a ejecutar, fíjense que ahora ya me aparece una ventana de 700 por 700 y nuevamente el rectángulo que yo quiero. Ahora bien, podría ser que a mí me quede molesto, que me resulte molesto, estar definiendo de esta manera el rectángulo. ¿Sí? Todo porque quería decir que tenía dos monitores, claro. ¿Qué pasa si yo aprovecho los otros dos parámetros que recién mencionamos, pero no los aprovechamos? Fíjense que este rectángulo, la verdad, bastante soso, con una línea negra y sin fondo, digamos, sin ningún color de fondo en particular. Entonces, en Create Rectangle podíamos decirle que el outline fuera, por ejemplo, yellow, amarillo, y que el relleno sea azul. Entonces, vamos de vuelta, y fíjense que ahora apareció relleno, sí, de boca, ¿qué va a ser? Relleno de azul y bordes amarillos. ¿Bien? Esa es la manera de utilizar. El amarillo apenas se ve, es una línea ahí en el borde, que apenas se ve porque el fondo es gris y tiene un solo píxel de ancho. Pero ahí está amarillo el borde y azul adentro. ¿Sí? Ya ahora con lo que vamos a hacer ahora se le puede cambiar el tamaño. Creo que así se llama el parámetro. A ver. No estoy seguro si se llama así el parámetro, pero vamos a probar. Wait, no lo escribí al revés. Sí se puede, pero la verdad que no me acuerdo cómo se llama el parámetro para cambiar el borde. Ahí está, width. No era height, sino era width. ¿Ves? Ahí queda con 3 píxeles, ya queda un borde un poco más notorio. Claro que weight es peso y a veces se usa para indicar justamente el peso de las fuentes y demás cuán ancho es. Por eso. Bueno, ya lo vamos a dejar en 3 para que se note un poquito mejor. Ahora bien, fíjense que es un poquito incómodo esto. ¿Qué pasa si yo quiero determinar, si yo quiero indicar el centro del rectángulo y el lado? En vez de estar explicando y decir directamente, che, quiero que dibujes desde acá hasta acá, podría hacer alguna funcioncita capaz que me permita decirle, yo quiero que esto se dibuje en el centro y que quiero que el lado sea de tal tamaño. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso. Vamos a poder ver si podemos hacer una función de f cuadrado que al que yo le diga que le dé el lienzo en el que va a dibujarlo, ¿sí? El X y el Y que van a ser el centro ahora, el tamaño del lado, ¿sí? Y lo voy a dibujar con los mismos colores que recién. Ahora pensemos lo siguiente. A mí la función, esa que usamos create rectangle, me pide que yo use punto superior izquierdo, esquina inferior derecha. Pero yo ahora quiero hacer otra cosa, yo quiero definir el punto central. En un círculo sería, en este caso, el lado sería como el diámetro, digamos.
¿sí? Pero si vos quisieras hacer algo parecido a eso, podrías tomar la mitad del lado y poder saber dónde está el centro. Por ejemplo, si quieren, vamos a llamarlo R como si fuera un radio, no es un radio, pero vamos a llamarlo R como si fuera un radio, podría ser igual a la mitad del lado, ¿sí? Bien. Ahora, si yo tengo el punto central y necesito, y va a ser un cuadrado, no un rectángulo, un cuadrado. Tengo un punto central y necesito moverme a la esquina superior izquierda. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál sería el punto superior izquierdo? Izquierda. ¿Cuál sería la coordenada en X de la izquierda si yo quiero pasar el punto central y me quiero mover desde ahí a la esquina superior izquierda? La X sería el centro. ¿Y qué tengo que hacer para irme del centro hacia el borde del rectángulo? X más R, me dice Marcos, por ejemplo. Si yo me quiero ir para la izquierda, ¿para dónde crece X? Sería X, que es el centro, menos R. Ah, ustedes me están viendo al revés, está bien. X menos R. ¿Sí? Y la parte superior, digamos, el valor en Y superior, si yo estoy en el centro, ¿cómo hago para moverme para arriba? ¿Para dónde crecía Y? Y crecía hacia abajo, entonces para mover en Y, exactamente. Y crecía para abajo. Si Y yo le menos R. resto, exactamente, Y menos R. ¿Sí? Ahora, para la esquina inferior derecha es lo contrario. Ahora la derecha sí va a ser X más R. Y la parte de abajo, sí, la inferior, va a ser I más R. O sea, partí del punto central y me moví para una esquina, para la otra, y ya la tengo. Y con esto voy a dibujar un cuadrado, porque fíjense que me estoy moviendo lo mismo para cada punto. Ya vamos a ver por qué queremos dibujar un cuadrado, pero esto va a dejar de ser un rectángulo para ser un cuadrado. Va a tener el mismo lado que ancho. Y ahora sí, agarramos al lienzo y le decimos, dibújame un rectángulo en las coordenadas izquierda, superior, derecha, inferior. Dibújamelo con fill, con relleno blue, como hicimos recién, con outline yellow y con width, si quieren 3. Sí, ahora te explico, Mariano, los parámetros. Pero, 3. ¿Qué son los parámetros? Yo para decirle que creo un rectángulo me pide 4 valores. Las 2 coordenadas de la esquina superior izquierda y las 2 coordenadas de la esquina inferior derecha. Entonces, estos 4 valores son la coordenada superior izquierda y esta es la coordenada inferior derecha. ¿Sí? Para que pueda dibujar el rectángulo, que en este caso va a ser un cuadrado. El fill es con qué color lo quiero rellenar y el outline es con qué color quiero la línea de contorno. Y el width me va a decir cuál es el ancho de esa línea, de la línea de contorno. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta función, me va a permitir dibujar un cuadrado, ¿bien? En esta posición XY, con centro en XY, y con un tamaño de lado que yo especifique. Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar y reemplazar esto y decirle, dibújame un cuadrado en este lienzo dije, a la mitad de la ventana. Entonces, ancho pantalla, que acuérdense que yo lo fijé en 700, alto pantalla dividido 2, y lo voy a querer de un lado de, por ejemplo, no sé, 200 píxeles de lado.
Y ya con esto tengo una funcioncita que me permite manejarme con coordenadas que me queden un poquito más cómodo para dibujar cuadrados. Fíjense cómo agarró esto y me puso en el centro de la pantalla este cuadrado que estamos viendo acá. ¿Se entendió? Claro, fíjate que en el centro de la pantalla yo les dije, dame la mitad del ancho, dame la mitad del alto, y esta función recibía como parámetro, la que acabamos de hacer, el punto central. Entonces me ahorra a mí tener que estar moviéndome para acá, moviéndome para allá. Le digo, mira, quiero un cuadrado con el centro acá y este ancho, y este lado, digamos, y este lado, ¿sí? Y esa funcioncita que hicimos se encarga de resolverlo por nosotros. ¿Se entendió? Claro, y el lado que se le pasa por parámetro sería el lado del cuadrado, que tiene dos lados. Exacto. Entonces esto tiene 200 y como es un cuadrado tiene 200 de alto también. 200 por 200. Bueno, ahora, por ejemplo, si yo hubiera dicho lado igual a 200, este sería el lado. Y estas serían las coordenadas de en dónde lo estoy ubicando. Ahora bien, ¿para qué quiero dibujar un cuadrado? ¿Sí? Está divertido, está bueno, pudimos ver una primitiva, aunque sea para dibujar un rectángulo, crear la ventana, cómo configurarla. Pero porque lo que nos vamos a dedicar hoy es a tratar de dibujar una figura parecida a esta. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Qué significa esto? Sería un fractal. Sería un fractal, exactamente. ¿Qué es una figura fractal? Nosotros vamos a charlar un poquito de lo que son figuras fractales. Las figuras fractales son unas figuras que tienen la particularidad de que la figura completa está compuesta por versiones más simples y más chicas de la misma figura. Es raro, ¿no? Es raro de entender. Por ejemplo, fíjense lo que les voy a mostrar ahora. Es como un bucle o algo así. Son figuras que si ustedes la miran, fíjense la forma que tiene esto, y yo empiezo a hacer zoom acá, por ejemplo, hago zoom, hago zoom, hago zoom, y fíjense que me encuentro con una figura que tiene la misma forma que la original. Y empiezo a hacer zoom de vuelta, y digo, a ver, voy a hacer zoom acá. Y me voy a encontrar con una figura que tiene la misma forma que la original. O sea, son figuras que están creadas en base a representaciones más pequeñas y más simples de la misma figura. Por ejemplo, este triangulito de acá. Este triángulo que se llama triángulo de Sierpinski, fíjense que si ustedes lo ven, es un triángulo que contiene otro triángulo adentro. Ese segundo triángulo tiene los vértices en la mitad del lado del triángulo superior. Ese triángulo que está adentro está definiendo otros tres triángulos afuera. ¿Qué pasa si yo hago zoom sobre uno de esos triángulos? Fíjense que me encuentro. Otra vez con un triángulo que tiene un triángulo al medio, que tiene cada uno de los vértices en la mitad del lado del superior. Y que define tres triángulos distintos. Pero si yo agarro este triángulo y le hago zoom, me encuentro otra vez con lo mismo, y 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 lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, de manera recursiva. Entonces ya podrán imaginar ustedes que esta figura que queremos dibujar nosotros tiene que ver con el tema que ustedes han visto, que es la recursividad. Es una figura compuesta por imágenes más simples, más pequeñas, versiones más simples, más pequeñas de la misma. ¿Sí? Bueno. A ver, en la teoría puede serlo, pero nosotros obviamente para dibujarlo, no lo vamos a poder ser infinito. ¿Sí? Bien, fíjense qué forma tiene esto, cómo podemos pensar esto como fractal. Si tiene mucho procesamiento en ahí, sí puede tenerlo. Vamos a empezar con uno medio simple nosotros. Fíjense qué forma tiene esto. Esto es una pirámide. ¿Qué significa esta pequeña pirámide? Es
un cuadrado, pero en realidad ese cuadrado está apoyado sobre 4 cuadrados más. ¿Sí? Este cuadrado, fíjense que está como apoyado en este cuadrado de acá, este cuadrado de acá, este cuadrado de acá y este de acá. O sea, 4 cuadrados de base y uno apoyado sobre esas bases. Esa es una pirámide. Pero resulta que en realidad esta pata de acá abajo a la derecha no es solamente un cuadrado, es otra pirámide. ¿Y qué es la pirámide? Es este cuadro apoyado sobre 4 patas. Pero esas 4 patas son pirámides. ¿Qué son esas pirámides? Es un cuadrado apoyado sobre 4 patas. Esas patas son otra vez una pirámide, que es un cuadrado apoyado sobre 4 patas y así, así es. Entonces, vamos a tratar nosotros de utilizar la herramienta recursividad más las 2 o 3 cosas básicas que vimos recién de cómo dibujar para tratar de generar este. Sí, Lucas. El cuadrado de arriba está apoyado en los centros de los cuadrados. Pero noten algo más, que cada vez que yo genero la pirámide, las patas de la pirámide tienen la mitad de lado que el cuadrado al que se apoya. ¿Sí? Fíjense que este tiene un lado de, no importa, supónganse 200. Este cuadrado ya tiene un lado 100, este ya 50, y este 25, y este 12,5, y 6,25, y así. Lo cual también nos da una pequeña pista. Pero vamos por partes. Entonces, tienen algún momento, para nosotros dibujarlo, será así. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos haciendo nosotros. Voy a achicar un poquito la letra. Este lado 200 lo podríamos hacer como 200, lo podríamos hacer como, por ejemplo, el ancho de la pantalla dividido 4. Podríamos tomar algún valor razonable como para poder partir de ahí. ¿Sí? En la ficha lo van a tener como la 12ª parte de la pantalla. Ya vemos qué pasa cuando los cambiamos. Ahora no vamos a querer dibujar un cuadrado. Ahora lo que vamos a querer hacer es hacer una función para dibujar la pirámide, o sea, eso que vimos allá. O sea que acá nosotros tenemos que poder decirle, dibújame la pirámide en este lienzo. Podemos empezar a dibujar en el centro, ¿sí? Ancho pantalla, módulo, dividido 2, alto pantalla, dividido 2. Bien. Empezar a dibujarme la pantalla, el lienzo en el centro de la pantalla, ¿sí? Con un lado igual a este lado de acá, que por ejemplo acá le puse ancho dividido 4. O sea, dibujame la pirámide en este lienzo, al centro de la pantalla como hicimos recién, con este lado que acabamos de definir. ¿Cuál es el problema? Y bueno, el problema, claramente, es que nosotros ahora vamos a tener que definir, ¿sí?, esa función, porque esa función no está programada. Entonces vamos a hacer nuestro def pirámide, que toma un lienzo, que toma un valor en X, en Y, el centro donde quiero dibujar, y toma un valor de el lado del cuadrado, digamos, con el que quiero trabajar. Y ahora sí. Ahora los escucho. Teniendo en cuenta esta imagen, teniendo en cuenta la imagen que estamos viendo, y lo que dijimos recién, dijimos, una pirámide era un cuadrado apoyado sobre 4 patas que tenían la mitad del lado que el cuadrado mayor. Pero las patas en realidad eran pirámides. ¿Y qué es una pirámide? Y una pirámide es un cuadrado apoyado sobre 4 patas que en realidad son pirámides también. ¿Pero qué son esas pirámides? Y así. Hay que retornar la función. Más que retornar, habrá que hacer algo con esa función. ¿Cuál era la característica que tenían las funciones recursivas? ¿Qué es lo que, si yo les dijera a ustedes algo distinto? ¿Cómo?
Las llamo una y otra vez. A ver, si yo me vengo acá al principal y digo, por ejemplo, for i in range 200. Llámame a esta pirámide. ¿Eso sería una función recursiva? Ahí está. La estoy llamando una y otra vez. Pero ¿qué es lo que caracteriza la función recursiva? Ahí está. La función, lo que la hace recursiva, es que la función dentro de la ejecución de la función se llama a sí misma. Se llama a sí misma. Bien, entonces si yo, por ejemplo, entrara acá y dijera, bueno, para que sea recursiva la voy a hacer pirámide, pienso, x, y lado. Está bien, estoy llamando a la función internamente, lo cual estamos de acuerdo. Entonces digo, ¿qué es la función pirámide? La llamo. ¿Y qué hace esta? Se llama a sí misma. Y esta se llama a sí misma. Y esta se llama a sí misma. Lo que me voy a quedar es un ciclo infinito o hasta que de alguna manera el stack me diga basta o alguna protección de Python diciéndome estás haciendo muchas llamadas. Claro, pero antes de la llamada, adentro suyo tendría que estar el procesamiento. Está bien, pero más que el procesamiento es cierto lo que es lo que yo voy a hacer algo. Fíjense lo que nos dice Marco. Necesitamos un caso base. ¿Qué sería ese caso base? Claro, ¿qué diferencia? Si yo hago esto, digamos, estoy haciendo, llamándome siempre indefinidamente y no corto nunca. ¿Qué sería ese caso base? ¿O qué es lo que necesito yo para que esto no se convierta en algo que se llama de manera infinita? ¿Qué necesitamos sí o sí? Pensemos, ¿qué nos haría falta para que esto que está acá no sea infinito? La segunda vez, o ahí está, lo que me dice Marcos, algo que lo corte. Fíjense que si yo le hago alguna modificación, por ejemplo, y le digo, ahora X lo voy a dividir en 2, o no sé, o el lado lo voy a dividir en 2, por ejemplo, y yo ejecuto esto, fíjense lo que me dice, mirá, dice, llamaste como 995 veces a la misma función, y esto porque Python fue generoso y lo cortó. Él me dijo, acá hay algo que no huele bien, tac, me cortó. Necesitamos una condición de corte, necesitamos que en algún momento corte. Porque si yo le digo a Python, le digo, mira, la función pirámide se llama a sí misma, perfecto, me va diciendo, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, cuando la llame, se va a llamar a sí misma, cuando llame, se va a llamar a sí misma, se va a ir llenando el stack. Claro. Entonces, por ejemplo, yo tendría que decir, mira, si el lado es mayor que 0, llamate de vuelta. Y si no, cortá. Si no, ok, si el lado no es mayor que 0, en algún momento fue achicando lado, bueno, en algún momento cortó. ¿Sí? Entonces, ¿es razonable lo que decimos? Sí. La condición de corte, en este lado sería que, por ejemplo, que el lado fuera 0. ¿Va a llegar a 0? Sí. Fíjate por qué. Porque me llamaron a mí con lado, por ejemplo, 200. ¿Sí? Yo llamo a la función, pero ahora le digo que el último parámetro es lado dividido 2. O sea que ahora la llamé con 100. Ahora 50. 25, 12, porque es entera, 6, 3, 1, 0. Entonces ahí va a cortar y va a desapilar todas las llamadas que habíamos hecho antes. Pero bueno, incluso con una condición de corte, como que no tendría tanto sentido decir que la pirámide, dibujar la pirámide, es dibujarse a sí mismo. Era un poquito más que eso. Nosotros dijimos que dibujar una pirámide era dibujar un cuadrado que estaba apoyado sobre otros cuadrados que resultaban ser una pirámide. Entonces yo podría pensar en decir, dibujar la pirámide completa significa que llamo a la función pirámide y la función pirámide dice, bueno, ¿qué necesito para construir una pirámide? Necesito construir la pata izquierda, por ejemplo, la pata inferior izquierda, la pata inferior derecha, la pata superior derecha, la pata izquierda, la pata superior derecha, y arriba le dibujo un cuadrado. ¿Sí?
Eso tendría sentido. Che, ¿cómo dibujás una pirámide? Y mira, una pata, otra pata, otra pata, otra pata y arriba un cuadrado. Está la pequeña dificultad que cada una de las patas es una pirámide. Pero bueno, vamos a ver si nos las podemos ingeniar. ¿Sí? Por acá venimos razonando bastante bien. Ok, me llaman a la pirámide, perfecto. Mientras no me manden un lado cero, vamos a dibujar y si no cortamos. ¿Cómo dijimos que era el proceso entonces para dibujar la pirámide? Pensemos, ¿qué es dibujar una pirámide? Es dibujar la pata inferior izquierda, dibujar la pata inferior derecha, la superior izquierda y la superior derecha, y arriba poner un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Que yo tengo que dibujar las 4 bases y dibujar un cuadrado arriba. Bien. Entonces yo pensaría que mi algoritmo sería algo como lo siguiente. Si el lado es mayor que 0, dibujo pata inferior izquierda, de alguna manera. Luego dibujo pata inferior derecha, de alguna manera. Luego dibujo pata superior izquierda. Luego dibujo pata superior derecha. Y luego, ¿qué hago? Tengo que poner un cuadrado. ¿Tengo una función para hacer un cuadrado? Sí. Cuadrado en el mismo lienzo. ¿En dónde? En el mismo centro X e Y que la pirámide y con el lado de la pirámide. Entonces, pensaremos ahora, pero en principio, yo digo, ¿qué significa dibujar la pirámide? Dice, bueno, dibujar la pata inferior izquierda, dibujar la pata inferior derecha, la superior izquierda, la superior derecha, y arriba ponerme un cuadrado. Hacer el cuadrado es fácil porque ya lo habíamos programado. Ahora, ¿cuál era la particularidad? La particularidad es que la pata inferior izquierda, ¿qué era? ¿Era un cuadrado o qué era la pata inferior izquierda? ¿Era un cuadrado nada más, la pata inferior izquierda? ¿O qué era esta pata de acá? ¿Los perdí? ¿Nos quedamos sin conexión de vuelta? Era un cuadrado apoyado en otros cuadrados. ¿Y aquí cómo le llamábamos a ese cuadrado apoyado en otros cuadrados? ¿Qué era? Era una pirámide. O sea, la pirámide era un cuadrado que estaba apoyado sobre pirámides. Cada una de esas pirámides era un cuadrado apoyado sobre pirámides. ¿Tengo una función para dibujar una pirámide? ¿Tengo alguna función que me permita dibujar una pirámide? La misma. Casualmente la estamos programando. Entonces, la pata inferior izquierda decimos que es una pirámide en sí misma. Entonces vamos a dibujar pirámide en el mismo lienzo. Ahora, la posición en X va a variar. La posición en X, el centro de esta pirámide de abajo, ¿es la misma posición que esta? Fíjense que el centro de la pirámide a la que primero llamé está acá arriba y el centro de la pirámide inferior izquierda está acá abajo. O sea, cambio, exactamente. Bueno, si yo estoy ubicado acá en el centro, ¿cómo me muevo para la izquierda? ¿Cómo me muevo para la izquierda del centro? ¿Cómo hicimos recién con el cuadrado para movernos a la izquierda? Restábamos en X, ¿sí? ¿Y cómo hago para moverme para abajo? Sumábamos en Y, ¿sí? Entonces, ahora, yo podré decir, si quieren llamarlo R, igual lado sobre 2, ¿sí? Yo podré decir X menos R
me estoy yendo a la izquierda. Y más R, me estoy yendo para abajo. O sea, me estoy moviendo a la izquierda y para abajo. Y ahora el lado va a ser igual a lado sobre 2, o en este caso R. ¿Sí? Porque el lado de la pirámide de abajo a la izquierda era más chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, perfecto. Ahí nos encargamos que se genere la pirámide inferior izquierda. ¿Cómo hago para que se genere la pirámide inferior derecha? Y bueno, tengo una función para dibujar una pirámide, que la voy a dibujar en el mismo lienzo, pero ahora ¿cómo me muevo para la derecha? ¿X menos R o X más R? X más R. Derecha abajo, o sea, sigue siendo Y más R, y sigue siendo el lado sobre 2. Si quieren lo vamos a escribir, lo vamos a escribir así para que quede más claro nada más, que estamos llamando con la mitad del otro lado. ¿Sí? Lo vamos a escribir de esa manera para que quede más claro que estamos dividiendo por 2 el lado. Por más que acá lo estemos usando hoy. Bien. La superior izquierda, y bueno, pirámide, lienzo. Como es izquierda, me muevo X menos R. Ahora tengo que subir. Será Y menos R. Y otra vez, el lado de esa pirámide va a ser la mitad que el de esta pirámide. Y finalmente me queda la superior derecha. Pirámide, en este lienzo. Como es a la derecha, voy a sumar R. Como es superior, le voy a restar ahí R. Y el lado será dividido 2. Y acá dibujamos la tapa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo quedó nuestra función pirámide. Nuestra función pirámide dijo, si el lado que me están pidiendo que dibuje es mayor que 0, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a dibujar una pirámide abajo a la izquierda, lo que sea que signifique dibujar la pirámide, que será la misma función. Voy a mandar a dibujar una pirámide abajo a la derecha, voy a mandar a dibujar una pirámide arriba a la izquierda, voy a mandar a dibujar una pirámide arriba a la derecha, y finalmente voy a dibujar el cuadrado que hace de tapa. ¿Bien? Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Le tienen confianza a esto? Yo tengo una pregunta. Sí. Justo sobre la confianza en esto. O sea, ¿se van a dibujar las patas, como van a quedar todas las patas una abajo de la otra, por decirlo, las más chicas van a quedar abajo de las más grandes, por decirlo? O... Las más chicas tienen que quedar abajo de las más grandes. Sí. O sea, pero entonces tendría que empezar la primera, cuando empieza por la primera pata inferior izquierda, tendría que ser la pata más chica. Esta de acá. Claro. A ver, vamos a ver si esto se dibuja bien. Vamos a probarlo. Parece que quedó bien. ¿Sí? Le vamos a quedar, porque es muy interesante el tema que estás tocando. Lo que estás diciendo es el punto central, diría yo, de lo que estamos discutiendo. Le voy a achicar de vuelta le achiqué un poquito el borde. Fíjense lo que plantea su compañero y que es importantísimo respecto a lo que estamos queriendo estudiar acá. ¿Se dibuja bien? ¿Está bien esto? ¿Qué les parece? ¿Está bien dibujado? ¿Es lo que queríamos ver? Sí. Cuando nosotros pensamos en cómo definimos la figura y en cómo la programamos, dijimos, a ver, una pirámide es 1, 2, 3, 4 patas y un cuadrado arriba. Lo que sucede es que cada pirámide, que cada pata a su vez es una pirámide. Lo que significa que esa pata, esa pirámide es una pata, otra pata, otra pata, otra pata
y otro cuadrado. Entonces, cuando nosotros pensamos así, es razonable. A ver, ¿cómo dibujo una pirámide? Dibujar las 4 bases y ponerle un cuadrado arriba. Ah, che, pero guarda que cada base, cada pata es una pirámide. Bueno, llamo a la función pirámide. Y esa pirámide sabrá que lo que tiene que hacer es dibujar 4 patas y un cuadrado. Pero cada pata es una pirámide. Y así lo continúa siempre con lados de cuadrado que se van dividiendo a la mitad. Y en algún momento le pedimos, che, dibujar una pirámide con lado 0. Y la función dice, no, la pirámide con lado 0 no tiene sentido. Cortamos acá y esa es la función de corte que tenemos. ¿Sí? Ahora fíjense lo que planteó su compañero. Y esto es como lo más importante desde mi punto de vista para este tema, por lo menos. Vamos a hacerlo un poquito más chica al cuadrado. Perdón, vamos a hacer un poco más grande al cuadrado principal. Vamos a ejecutar y tenemos esto. ¿Cuál es el primer cuadrado en dibujarse? ¿Cuál es el primer cuadrado en dibujarse? ¿El grandote? A ver, vamos a hacer otra modificación. En vez de lado mayor que 0, le voy a poner lado mayor que 10. ¿Sí? Es simplemente un juego esto que estoy haciendo, que estoy cortando antes la recursividad. ¿Cuál es el primero que se dibuja? Tengo dos teorías. Me dicen el grandote, el de acá, o el más chiquito de acá, abajo a la izquierda. ¿Qué les parece? ¿Por qué votan? ¿Cuál es su voto? Los chicos me dicen ahí, a ver, se va a dibujar este, luego este, luego este, y después de este, ¿cuál se va a dibujar? El inferior derecho. ¿Y después del inferior derecho? O sea, sí, se están tapando, son pirámides, están los 4 y el otro apoyado arriba. ¿Sí? Lucas nos dice se dibujan aleatoriamente, o sea, no siempre va a ser el mismo orden, eso es lo que nos dice Lucas. Marco nos dice el inferior derecho, después el inferior derecho. ¿Podemos determinar cómo se dibuja esto? A ver, pensemos. ¿Se van tapando el anterior y el grandote del último? Sí, el grandote es el último. Pero ¿cuál es el orden? Me dicen el primero de abajo a la izquierda es el primero. Me dijeron que después sigue el de abajo a la derecha. Y después de este, ¿cuál sigue? Acá viene el problema. Acá es donde nos cruje el cerebro. ¿Cuál es el orden en el que se dibuja? Todos los inferiores izquierdos, por ejemplo, este y este. A ver, pensemos. Llegamos acá con la primera pirámide, o sea, con la función que hicimos, la llamada que hicimos en el principal. Nos dijeron dibujar una pirámide al medio de la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Esta fue la primera invocación. Dijimos, el lado es mayor que 0. Bueno, esta modificación que le hice yo, mayor que 10. Sí, es mayor que 0. Llamé a la función pirámide. Hasta acá. La primera llamada. ¿Sí? Me dijeron, dibujame un cuadrado grande apoyado con estas 4 patas. Primera llamada. Llegué hasta acá. Acá voy a llamar a pirámide. ¿Dibujé algo hasta acá? Hasta acá, hasta esta línea 21. ¿Dibujé algo? No. ¿Y qué pasó? No llegué a dibujar nada y ya llamé otra vez a la función pirámide. Para que dibuje abajo a la izquierda. Entró la función que iba a dibujar abajo a la izquierda. ¿Dibujó algo? ¿Llegó a dibujar algo? No. ¿Y qué hice? Llamé a la función pirámide. Para que otra vez dibuje abajo a la izquierda. Supongamos que este ya el lado era muy chico y volvió.
va a seguir la ejecución con la próxima pirámide, que es la pata inferior derecha del segundo nivel. ¿Sí? Yo, para mostrarlo un poquito más fácil, les voy a mostrar el siguiente gráfico. Les voy a ejecutar un programita que yo tengo modificado, que es este de acá. De acá, sí. Nada más que está un poquito exagerado. Vamos a tunearlo un poquito más todavía. Le vamos a decir que si el orden es mayor que 16, y vamos a ejecutar esto. Fíjense. Esto que está acá es una versión con colores que no son los que yo estaba aplicando antes, pero que tiene dibujado en cada cuadradito el orden en el que se van dibujando las cosas. Primero se va a dibujar el más chico de todos. Después se va a dibujar el de la derecha, 3, 4, y le va a poner la tapa ahí. Con eso va a haber completado esta pirámide de acá abajo. Ahí va a pasar a la pirámide inferior derecha, donde va a dibujar el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, y ahí va a haber completado esta pirámide, y de ahí se va a ir 11, 12, 13, 14, 15, completó la pirámide superior derecha e izquierda, se fue a las de acá, 16, 17, 18, 19, 20, que no se ve porque está tapada, completó la pata superior derecha, y ahí dibujó la tapa como 21. Y con todo eso terminó la pirámide inferior izquierda de la pirámide principal. Fíjense que ¿qué sigue? 22, 23, 24, 25, 26, y así sucesivamente. Al ver esto, fíjense lo que nosotros estábamos planteando recién. Nosotros le dijimos dibujar una pirámide. Y le dijimos, mira, una pirámide es algo que se apoya en 4 patas, pirámides más una tapa. Entonces le dijimos, mira, dibújame esto. Y el algoritmo empezó por tratar de dibujar la pata inferior izquierda. Pero resulta que la pata inferior izquierda se componía de pirámides. Entonces trató de dibujar acá la pata inferior izquierda, que resulta que se componía de pirámides. Trató de dibujar la pata inferior izquierda. Como claro, cuando quiso... Dale, Lucas, decime. Decime, Lucas. Ah, bueno. Entonces, cuando quiso dibujar una más, nos topamos con que ya el lado era demasiado chico, la cortamos nosotros. Entonces volvió la función, dibujó volvió la función y pasó a la pata inferior derecha. Empieza dibujando la base. Esta pata inferior derecha quiso hacer la inferior izquierda y no pudo, quiso hacer la inferior derecha y no, o sea, no es que no pudo, ya era demasiado chico el lado. Quiso hacer la superior izquierda, quiso hacer la superior derecha, y como todas esas retornaron, dibujó el cuadrado y terminó la función. Como terminó esa función, se pasó a la superior izquierda, que trató de dibujar la inferior izquierda y ya era demasiado chica, la inferior derecha que era demasiado chica, la superior izquierda que era demasiado chica, la superior derecha que era demasiado chica, completó el cuadrado y terminó la función, con lo cual se pasó a hacer lo mismo en la superior derecha. Cuando terminó de hacer las 4 patas, ahí dibujó el cuadrado de arriba. Noten que esto que yo les estoy mostrando acá, esto que les estoy marcando 1, 2, 3, es el orden en el que dibujó los cuadrados. No es el mismo orden, no es exactamente el mismo orden con el que se llamaron las funciones. Porque acá no estamos contando cuando este cuadradito 1 quiso dibujar la pata inferior izquierda y se topó con que el lado era demasiado chico y retornó. Esa llamada no la estamos contando acá, ¿sí? Pero este es el orden entonces en que se va a dibujar. Y fíjense, respecto a lo que me preguntaban recién de si era muy costoso computacionalmente hacerlo, fíjense que para hacer esto terminó dibujando 85 cuadrados y además hizo varias otras llamadas que acá nos estamos contabilizando. Entonces, fíjense, le pedimos
dibujamos una pirámide grande. Y dijo, ok, ¿cuál es el algoritmo para dibujar una pirámide? Y bueno, primero tengo que dibujar la pirámide inferior izquierda. Se suspendió la llamada de la función pirámide y se llamó a sí misma. Entonces, bueno, ahora tengo que dibujar esta pirámide más chica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dibujar la pirámide inferior izquierda. Bueno, vamos a dibujarla. Y se quedó en pausa esta pirámide de acá. Dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dibujar la pata inferior izquierda. Fue a querer dibujar la pata inferior izquierda, ya era demasiado chica. Volvió. Voy a dibujar la pata inferior derecha. Es demasiado chica. Voy a dibujar la superior izquierda. Es demasiado chica y volvió. Voy a dibujar la superior derecha. Es demasiado chica y volvió. Entonces, como todas terminaron, dibujo el cuadrado. Y termina la función. Pero termina y vuelve a la pirámide de mayor tamaño que seguía para dibujar la pirámide inferior derecha. ¿Sí? Entonces, ¿es complejo de pensar? Sí. Tiene sus vueltas. Es 100% paralelo con lo que han visto de recursividad, ¿sí? Y fíjense que hay que ser muy consciente, hay que tratar de ser muy consciente de cuál es el orden en el que se invocan las funciones. ¿Y qué sucede hasta que la función no retorna? Hasta que la función no retorna, el resto de la función no continúa. Entonces, cuando la pirámide grande quiso dibujar la pata inferior izquierda y esa pata inferior izquierda llamó a otra, y llamó a otra, y llamó a otra, la pirámide mayor no continuó con la pata inferior derecha, porque todavía no retornó la función anterior. Cuando las otras fueron terminando, ahí recién pasó la inferior derecha y así. ¿Qué aplicación útil tiene? ¿Te referís a las figuras fractales o te referís a la recursividad, Nair? En general, sí, pero en general la recursividad o las figuras que estamos haciendo. Ambos, bueno. Las figuras que estamos haciendo, bueno, además de ser bastante bonitas gráficamente, ¿sí? La teoría fractal se utiliza para cálculo de, por ejemplo, de longitudes que son complejas, para compresión, para varias cosas. Es algo que es muy matemático y no nos toca, ¿sí? En este caso, lo usamos porque es una buena aplicación, una aplicación muy divertida de la recursividad. La recursividad te permite plantear de forma más sencilla algoritmos, ¿sí? Que de otra manera podrían ser mucho más complicados. Imagínate si esto lo tuvieras que hacer con una serie de for, te vuelve loco pensando en qué orden tienes que dibujar, ¿sí? Entonces la recursividad se usa bastante, te permite en general expresar de forma más sencilla algoritmos que serían más complicados de una forma lineal. Lo primero que trata de dibujar el cuadrado grande, pero en realidad, claro, vos le dijiste dibujar una pirámide y dijo, sí, va un cuadrado grande, pero primero van las patas. Entonces se metió a hacer las patas y recién cuando terminó con todas las patas pudo hacer el cuadrado grande. Noten también que este dibujo que hicimos nosotros, lo hicimos en lo que se llama post-orden, ¿sí? O sea, dibujamos primero las patas y después dibujamos el cuadrado. ¿Podríamos hacer al revés? ¿O qué pasaría si yo primero dibujase la tapa y después dibujase las pirámides? Muy bien, Lucas. Está bueno. ¿Qué pasaría si yo cambiara el orden? ¿Qué pasaría si yo viniera acá e hiciera esto? Si yo dibujara primero el cuadrado y después las pirámides. A ver. Exactamente se vería, como bien dicen, al revés. O sea, es como estar viéndolo desde abajo. Dibujamos primero las patas y estamos dibujamos primero el cuadrado grande y después vamos dibujando las patas. Entonces como que las estuviéramos viendo de abajo. Fíjense que el cuadrado grande que antes estaba arriba y tapaba el resto, ahora está tapado por todos, porque fue lo primero que dibujamos. Dibujamos el cuadrado y nos metimos con las patas. Entonces las patas nos quedaron acá, como si estuviéramos mirando la pirámide desde abajo de un vidrio. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si yo le quito una pata, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo, esto lo dejo como estaba? ¿Qué pasa si yo le quito, por ejemplo, le quito la pata inferior izquierda y le quito la pata superior derecha? A ver qué se dibuja.
¿Saldrá algo o no saldrá nada? ¿Qué dice acá? X más R, entonces sale mayor que 0. Perdón, pensé que lo había pegado al cuadrado, ahí está. Pensé que lo había pegado al cuadrado, sí, me olvidé de pegar. Ahí está, fíjense. Yo le dije, mira, dibujame un cuadrado pero apoyado en dos patas. Lo que pasa es que resulta que esas dos patas también tienen una pata. Fíjense cómo se han quitado todas las patas inferiores izquierda y superiores derecha. ¿Y qué pasó acá? Y bueno, ¿cuál dibujamos primero? Dibujamos primero la inferior derecha. Entonces, fíjense, esto quiso dibujar y dijo, no, primero tengo que dibujar la pata inferior derecha. Y se fue a tratar de dibujar esto. Dijo, pero esto primero tengo que dibujar la pata inferior derecha. Y se fue a dibujar esta. Tengo que dibujar primero la inferior derecha. Y finalmente acá abajo, dijo, bueno, tengo que dibujar la pata inferior derecha. Y se topó con que el lado era demasiado chico y nosotros le dijimos que corte. Entonces retornó, dibujó el cuadrado, retornó, dibujó el cuadrado, y así fue subiendo para arriba y nos quedó esto de acá. ¿Sí? Podemos dejar mayor que 0 y vamos a ver más, digamos, puntitos ahí abajo. ¿Sí? Entonces, moraleja. Queríamos que tuviera una herramienta básica para ciertos dibujos, digamos, iniciales, aunque fuera, ¿sí? Entender un poquito cómo funciona dibujar algo en Python, usando TK-Int, pero sobre todo queríamos mostrarles cómo funcionaba algo utilizando la recursividad de manera gráfica, que siempre es más divertido. Los invito a que agarren la ficha. En la ficha está este mismo código que hemos visto acá, con alguna pequeña modificación de nombres por ejemplo, esta división que estoy haciendo yo acá, el profe Valerio la hizo dentro de la función cuadrado, pero detalles así nada más. Los invito a que agarren la ficha y ahí se les plantean un par de desafíos adicionales, ¿sí? Que traten de generar un par de figuras que se les muestran ahí a partir de lo que está generado como esto. Bien, ese es el objetivo de la clase de hoy. Espero que les resulte de interés, aunque sea para partir a hacer otras cosas gráficas. Y si les pica el bichito de tratar de jugar con las imágenes, estén un poco más orientados y también que tengan un poco más claro el orden de invocación en funciones recursivas. Recursividad, claro, cuando te definís en términos de vos mismo, digamos. Eso es la recursividad. Ojo con la recursividad, porque como ya vieron, tiene que estar bien planteada. Tiene que haber algún momento, algún caso en donde se corte. Porque fíjense que la función se llama a sí misma, y se llama a sí misma, y se llama a sí misma, y se llama a sí misma. Es peor que un bucle. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es peor que un bucle? Porque en el bucle, vos estás llamando a una función que termina, y después la llamás de vuelta y termina, y la llamás de vuelta y termina. ¿Se acuerdan lo que es el stack segment? Algo que habrán charlado con la profe Tartadini. ¿Se acuerdan lo que es el stack? Las pilas. Cuando uno llama una función en un lenguaje de programación, los parámetros se ponen en una pila. Cuando la función termina, se quitan de esa pila. Como acá la función no termina hasta que no corta y empiezan a volver todas, ¿sí? La función, ustedes llamaron a pirámide. Pirámide llamó a pirámide, a pirámide, a pirámide, a pirámide. Esta no terminó todavía porque no terminó ninguna de las que él llamó. ¿Sí? Se ponen en el stack los parámetros para la próxima, para la próxima, para la próxima, para la próxima. Si no la cortan nunca, el stack crece, crece, crece y nunca decrece. Termina pasando lo que conocemos como stack overflow, o una sobrecarga, ¿cómo se diría? Un rebalsado de pila. Le pusimos cosas, agotamos la capacidad y se desbordó. Es lo que en inglés se le dice stack overflow. En el caso de Python tiene como una protección, por así decirlo, que dice, mira, vos querés llamar más de 1000 veces, te corto yo, que se puede configurar y se le puede decir que no, ¿sí? Así se llama la página que ustedes
que habrán visto, donde hay programadores que ponen sus problemas y la gente los responde. Y fíjense cómo es el logo de esa página. ¿Han visto cómo es el logo de esa página? ¿Le han prestado atención al logo de Stack Overflow? Es una torrecita, que esa torrecita es una pila, con elementos que se la apilan hasta que sobrepasa el límite y se caen. Eso es un Stack Overflow. Tengo una pila que tiene una capacidad finita, porque la memoria es finita y demás. Le puse cosas, le puse, sobrepasé la capacidad, se cayó todo, digamos. Eso es Stack Overflow. Por eso se llama así, por eso es el logo que tiene bueno, esta página, ¿sí? Entonces, traten de jugar, de divertirse a probar de esos desafíos que les plantea la guía. Acuérdense que con la recursividad siempre hay que tener una condición de corte. Tiene que haber una llamada que vuelva para que puedan volver todas las demás. Si no, está mal planteada. Y tengan en cuenta también que la recursividad les va a hacer que la expresión sea más fácil. Fíjense que esto fue muy sencillo para expresarlo. ¿Nosotros qué dijimos? Dibujar una pirámide es dibujar 4 pirámides y un cuadrado, siempre y cuando esta condición se cumpla. Fue fácil, pero por supuesto que va a consumir más memoria, porque hasta que todas las llamadas no terminen, la función principal no termina. Bueno, esta es nuestra penúltima clase práctica, digamos, ya como clase en sí. Nos estamos viendo el viernes que viene, ya a un pasito del recuperatorio. Y ya pronto estamos terminando, como decía Natalia al principio, se viene el último esfuerzo, no aflojen justo ahora, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana. Vamos a hacer alguna práctica el viernes que viene. Tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Ventana con botones, Lucas, si te interesan, agarrar las fichas adicionales, esas que son opcionales que están en el aula virtual, las que di desde el principio de las primeras clases. Hay unas fichas que son opcionales, o sea que nosotros no las vemos ni en el práctico ni en el teórico, pero están subidas ahí. Ahí tenés ventanas con eso. No es esta librería, es una que se llama Py como Python, Simple, de simple, y GUI como interfaz gráfica de usuario. Hay que instalarla y en las fichas opcionales ahí le dice cómo instalarla y cómo se utiliza. Ahí la pueden revisar, si les interesa, denle tranquilos, pero como les decía, es opcional porque no es parte, digamos, de lo que vemos en la materia, pero está si ustedes quieren utilizarla. Bien, nos vemos entonces. Excelente fin de semana. Estamos viéndonos el próximo viernes. Hasta luego.